Muy buenas tardes, mis amigos. Bienvenido a una entrega más de este su espacio RD Comunica. Señores, en esta tarde queremos conversar con ustedes sobre el anteproyecto que depositó el honorable senador del Distrito Nacional, el señor Omar Leonel Fernández. Él depositó un proyecto que busca hacer una especie de reajuste en cuanto al impuesto que paga el trabajador dominicano. Este impuesto sobre la renta comienza en los 35,000, 37,000 pesos y él busca que comience en los 52,000 pesos. La verdad que sí, esto beneficiaría una muy buena parte de la población trabajadora dominicana, pero esto ha traído alguna reacción de algunos funcionarios del gobierno, debido a que él en su anteproyecto también plantea la reducción de los subsidios que el gobierno hace con la masa pobre, los llamados subsidios sociales. Vimos al señor Eduardo Sanz Lobatón que en la noche de ayer él dijo algunas palabras al respecto. Él dice que el señor Omar Leonel Fernández hace una especie de populismo llamando a que el gobierno quite este impuesto sobre la renta a los trabajadores que devengan un salario menor a los 52,000 pesos, debido a que en este momento no se ha hecho ningún tipo de reforma tampoco tributaria y el Estado dominicano sigue percibiendo los mismos recursos impositivos, o sea, los recursos que recibe de los impuestos, que hace ya unos 8 años, creo que fue la última reforma que se hizo. Entonces, si no se hace una reforma, tampoco se puede quitar de donde el Estado está recaudando. Esto es más o menos lo que plantea el señor Eduardo Sanz Lobatón. Vamos a ver las declaraciones que hizo el señor Sanz Lobatón. Vamos a ver. Y hoy quiero hablarles de una propuesta que ha hecho mi buen amigo Omar Fernández, el senador de la capital, donde ha hablado de los subsidios sociales en relación con la indexación del salario y el impuesto sobre la renta. Yo creo que mi buen amigo, el senador de la capital, comete un error. Los que hemos caminado los barrios y campos de este país, que hemos visto la pobreza de nuestra gente, que por cierto, en estos 5 años se ha reducido de casi un 30% a por debajo de un 20%. Pero todavía muchos la sufren y la manera de enfrentarla es con programas más focalizados y más transparentes. Por eso más de 400,000 dominicanos y dominicanas ya han salido de esos subsidios que Omar critica y han pasado a la economía formal. Ese es el camino a seguir, no el camino que debemos criticar. ¿Cómo podemos pretender eliminar una de las herramientas esenciales para que nuestra gente tenga movilidad social? Sigamos hablando de los salarios, sigamos hablando del debate fiscal. Eso es importante y por eso yo felicito al senador de la capital. Pero con los subsidios no, Omar, con los subsidios no, porque eso es lo que ayuda a nuestra gente a superarse. Bueno, ahí pudimos ver las declaraciones del señor Sanz Lobatón, Eduardo Sanz Lobatón, cariñosamente Yayo, donde prácticamente llama la atención al senador Omar Fernández que la nueva política que se hace en estos tiempos, o sea, los nuevos políticos dominicanos, han ido dejando un poco atrás lo que es el discurso populismo que nos tenían acostumbrados los viejos políticos de este país, que usaban muchas veces incluso ofensas a la hora de tratar de ganar el favor del electorado.
Y ahora esta nueva camada, esta nueva ola de jóvenes que ha ido surgiendo, tiene otro estilo de hacer una política un poco más decente. Nosotros también vimos al señor Magín Díaz, el actual ministro de Planificación y Desarrollo, o ministro de Economía también, ya que estas dos funciones fueron unificadas, quien también dio su punto de vista. Vamos a ver las palabras del señor Magín Díaz y luego continuamos. Desde el 2017 es una medida que se consideró necesaria, que se empezó a aplicar cuando yo era director de impuestos como una forma de aumentar la base tributaria, pero yo creo que llegó el momento de sentarnos, de escuchar. Yo me he reunido con un grupo de los sindicatos, con otros gremios. Sí me gustaría que fuera en el marco de una mirada más integral al Código Tributario. Nunca es recomendable tomar medidas puntuales. Ahora, lo que es innegociable para el gobierno es la estabilidad y la prudencia en las finanzas públicas. Entre el gobierno hasta el 2025 no ha hecho una reforma tributaria, manteniendo un déficit en el entorno del 3% del PIB, ha logrado 2 mejoras en la calificación de riesgo, entonces no podemos tomar medidas puntuales que atenten contra esa estabilidad. Muy bien, amigos, ahí como ustedes pudieron ver, también el señor Magín Díaz pone algunas condiciones para que este desmonte de este impuesto pueda ser posible. Nosotros pensamos que eso sería beneficioso para la clase trabajadora, mucho más para la clase media, la clase que siempre, no importa el gobierno que esté de turno, es la clase más golpeada. Entonces nosotros sí queremos que el gobierno busque la manera de cómo ir anivelando este impuesto, que vaya desmontando a las personas que la ley manda, Esto no es algo que queremos simplemente porque es un beneficio, sino que eso es, o que modifiquen la ley. Si no se puede hacer, si no es factible, si no es posible, si es algo económicamente insostenible para el gobierno, pues modifiquen la ley. Era lo mismo que decíamos cuando teníamos una ley que le daba el 4% a la educación y nunca se daba. Si no es posible darlo porque no están los recursos, pues modifiquen la ley y se deja de estar violando la ley. Las leyes no son fijas, las leyes usted la puede modificar para adecuarla a los tiempos. Por eso se legisla, por eso existen los legisladores, para ir adecuando la ley a los tiempos. Entonces, creemos que sí, que la clase media se merece, ya sea ir desmontándolo gradualmente, como dice el señor Magín Díaz, que hay que identificar otras fuentes donde ir sustituyendo este impuesto, pero si hay que hacer la reforma fiscal que ponga a pagar lo que más pueden pagar, pues hay que hacerla, señores. No se puede seguir postergando y que vayamos a caer en una crisis como la que cayó Argentina. Recuerden eso, señores. Los argentinos vivieron de vivir una vida clase media alta, la mayoría de su sociedad, a vivir prácticamente todo el mundo en el caos y la pobreza debido al mal manejo económico. No queremos que también nosotros, por populismo, por estar simplemente postergando una medida que ya es insostenible, que vayamos nosotros también a caer en este tipo de situación económica. El señor presidente está en un buen momento, ya él no se va a reelegir más, a él no le afectaría al sucesor de él, claro que sí, pero la sociedad tiene que entender que si no se cobra impuestos, no se pueden hacer las mejoras que el país necesita.
Lo que sí la sociedad tiene que velar es porque el dinero de sus impuestos sean usados correctamente. Y lo que yo puedo ver hasta el momento es que los impuestos se están usando correctamente. Y quien osa por desviar fondos, inmediatamente está siendo identificado y está siendo apartado y llevado a la justicia. Eso es lo que queremos. El presidente no va a impedir simplemente con el deseo de que un funcionario tal meta la pata. Él sí puede, cuando un funcionario tal meta la pata, someterlo y decir que él no va a apadrinar a nadie como lo ha hecho hasta el día de hoy. Entonces, por eso sí deseamos que sea desmontado el impuesto sobre la renta hasta el tope salarial que lleva, que sea indexado el salario hasta donde corresponde debido a la inflación, y que nosotros, la clase trabajadora, pueda tener quizás un poquito de respiro, que veamos nuestro salario recuperado un poco más, ya que cada vez que este impuesto es descontado, todo el que cobra entre los 40 a 50 mil pesos sabe que estamos sufriendo esa falta de la indemnización. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por estar ahí. Esto es RD Comunica, y recuerden que Dios siempre estará ahí a su lado si ustedes lo buscan. Muchísimas gracias.